Hoy, miércoles 14 de junio de 2023, nos reunimos aquí en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Primero para comunicarle a nuestra audiencia que hemos completado, hoy completamos la emisión número 350 de la memoria histórica aún no contada. Ha sido un largo trasiego de reconstrucción de la barbarie comunista contra Colombia, de reedificación de hechos que no pueden quedar en el olvido, de una sistematización metodológica, académica que hemos hecho con este equipo de trabajo para colocar en contexto diversos acontecimientos de una luctuosa etapa de nuestra historia colombiana que siempre ha estado en primera agenda, en primer lugar en las agendas públicas, pero de manera increíble a la hora de tomar decisiones con el proyecto político de cada gobernante de turno, se considera como un tema secundario e inclusive como un tema apenas anexo a lo que nos sucede. Y si se revisan los medios de comunicación, sus archivos tienen un altísimo porcentaje de primacía y de incidencia. Por eso, hoy llegamos a la emisión 350 y queremos destacarla con este breve póster que vemos en pantalla, en el cual se resalta ese número y que infortunadamente es muy pequeño frente a la cantidad de atrocidades y barbaridades cometidas por el Partido Comunista y sus brazos armados contra los colombianos. Entonces, al llegar a esta emisión 350, queremos resaltarla hoy con el recuento, el análisis, la reconstrucción de los hechos sucedidos en la calurosa ciudad de Apartadó, al noroccidente de Colombia, en la región del Urabá, donde el 27 de febrero de 1997, terroristas de la quinta cuadrilla de las FARC, a órdenes de Iván Márquez y del Cucho Guzmán, activaron una volqueta llena de explosivos contra los transeúntes que en ese momento pasaban por frente a la alcaldía en un sitio que llaman el barrio Pescador. Y en esa explosión murieron 20 personas y quedaron 53 heridas, más las secuelas que dejaron de por vida estos criminales que ahora son honorabilísimos senadores y, como dice el descriteriado canciller Leiva Durán, víctimas de un entrampamiento de la justicia. Ante tanta insensatez, queremos resaltar hoy que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación busca la verdad de los hechos, sin sesgos, sin apasionamientos, pero sí con la lógica y la reconstrucción histórica y las pruebas de quiénes son los responsables, cómo lo hicieron y quiénes fueron las víctimas en cada uno de estos episodios. Adelante, mi coronel. Desde mediados del siglo XX, el Partido Comunista Colombiano y sus brazos armados, derivados de las ideas revolucionarias marxistas-leninistas, entre ellos las múltiples estructuras criminales de las FARC, se asentaron en diferentes regiones de Colombia, desatando una barbarie que acumula miles de acciones criminales contra los colombianos, violencia que infortunadamente persiste 60 años después mediante la cruenta acción criminal, porque se han tipificado varias oleadas de criminalidad comunista, siempre justificadas con mentiras por sus gestores y en los últimos años enfatizada en zonas urbanas del país. Podemos ver y escuchar el video institucional con el que nuestra fundación, Excelencia, Liderazgo y Transformación, resalta en su programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las familias de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba,
de gran importancia geoestratégica por su correlación con la rica región de Urabá. Para el proyecto general del Partido Comunista y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluidos el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones no gubernamentales? Coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas más visibles del convulso municipio de Apartadó y sus alrededores en pleno corazón de la subregión de Urabá? Coronel, siempre habrá que hablar, así se haga un análisis en cada sesión, temas diferentes de esta región, porque además de ser muy rica y estratégicamente ubicada, infortunadamente está manchada por una larga cadena de hechos violentos contrarios a nuestro ordenamiento jurídico y a lo que es la mentalidad tranquila del pueblo colombiano, que es trabajador en su mayoría, pero infortunadamente infestado por las ideas comunistas que conducen a que estos hechos ocurran en determinados sectores. El departamento de Antioquia es una joya de la corona para Colombia. Es un departamento con una ubicación privilegiada, con una topografía única, con unas características geográficas, geofísicas, geopolíticas, geohumanas, geoeconómicas y geoestratégicas que nos ubican frente a un potencial que ya lo quisiera tener el Estado de Israel para ser el país más poderoso del mundo. Tiene agua, tiene selva tropical del Magdalena Medio, tiene alta montaña, tiene media montaña, tiene ríos importantes, tiene comunicación con el mar, comunicación con la selva chocuana, comunicación con el centro del país y una de las ciudades más pujantes de Colombia en su capital. Entonces, todo eso nos hace orgullosos a los colombianos de tener un departamento tan especial como Antioquia. Afortunadamente, desde los años 50 que se enseñoreó la violencia comunista contra Colombia, el departamento de Antioquia fue escogido como un importante laboratorio y plataforma de lanzamiento de la proyección terrorista. Para desgracia de Colombia y para éxito de los terroristas, la zona de Urabá, de unas tierras muy fértiles,
y con una prioridad del cultivo del banano y en ciertas regiones la ganadería extensiva y en cierto sector la explotación artesanal de la industria pesquera marítima y de la potencialidad turística que tiene también en la región, en lugar de ser puntales de desarrollo y de impulso al empoderamiento colombiano, se convirtieron en el epicentro del terrorismo comunista. Entonces vemos que esta región de Urabá, que es resaltada en este mapa con color morado, violeta, tiene una punta, una muesca del departamento sobre el mar y con límites en el Chocó y con mucha cercanía a la República de Panamá. Y eso le ha traído todavía más connotaciones de influencia de los grupos criminales contra los colombianos y en particular contra esta región. Como vemos, el departamento está asentado sobre dos cordilleras y en la región noroccidental donde se llega al mar, además de tener un golfo enorme que es el Golfo de Urabá y unas bahías espectaculares en todas estas ensenadas que se forman islotes e islas y con una riqueza única porque además tiene las costas enfrentadas con el Golfo de México y con el Caribe, todo convertido en epicentro de violencia y no de desarrollo. El departamento tiene varias regiones, subregiones, las vemos aquí, pero resalta la de Urabá por su ubicación geográfica y por su forma topográfica, por su morfología. Y vemos que dentro de ese entorno, el municipio de Apartadó, del cual hemos hablado varias veces por los hechos criminales que han ocurrido, está en la margen occidental de la cordillera occidental, tiene alguna región montañosa, otra semiplana, otra plana y prácticamente a escasos kilómetros tiene la salida al Golfo de Urabá por una pequeña garganta de esos errores geográficos que hay en Colombia que la ubica al municipio de Turbo con toda la costa sobre el Golfo de Urabá y no al municipio de Apartadó que debería tener ese pedazo también. O sea, le pasa lo de Bolivia, le falta un pedacito para llegar al mar. Y Turbo tiene una figura rarísima que se parte en dos, la zona urbana está en un lado y el resto es rural, y resulta que al mirar el mapa sus habitantes dependen más de Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó que del mismo municipio de Turbo, que debería estar hasta aquí por geografía y ser u otro municipio en este sector o este territorio pertenecer a estos municipios que lleguen al mar. Es la lógica, pero claro, ningún municipio va a ceder el territorio ni ningún departamento lo va a hacer. Ahora tenemos que al sur también la región de Urabá está separada de una manera extraña del norte del Urabá. Tiene este par de muelas y tiene dos municipios más, Mulindó y Vigía del Fuerte. Pero lo infortunado de esto es que al mirar todos esos nombres encontramos historia de violencia y no historia de desarrollo, a pesar de tener una industria bananera fuerte allá en la región. Entonces, si uno oye nombrar de San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Carepa, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Mulindó, Vigía del Fuerte, inmediatamente le vienen a la mente es o el EPL, o el MOEC, o las FARC, o el ELN que intentó estar allá, o los más llamados paramilitares. Es como lo primero que salta a la vista, a pesar de tanta riqueza y como vemos aquí, una condición geográfica tan especial de este municipio que tiene en el centro occidente de su zona urbana y se alcanza a ver resaltada un color rojo más oscuro y de resto se extiende hacia el oriente de la cordillera y al occidente prácticamente hasta el mar. Como vemos, la zona urbana es casi plana, ya prácticamente deforestada, porque ha venido creciendo de manera irregular su topografía, sin su ubicación, su construcción urbana, sin ningún plan de ordenamiento territorial, las calles casi todas destapadas, de manera increíble, una ciudad con tanto potencial, con tanta producción agropecuaria y las calles prácticamente destapadas todas, largas y casi cuadriculada la ciudad debido a la forma al terreno plano y a la forma de cómo se fue
desarrollando de manera irregular sin un plan de ordenamiento territorial lógico y casas en una orgía de construcciones de distintas formas. Vemos que en la parte urbana todavía se ve el atraso, como si estuviéramos por allá a comienzos del siglo XX, siglo XIX, los campesinos en mulas, transportándose las campesinas en botas de caucho y la calle, como la vemos destapada, y al lado de la casa un cerdo viviendo en la mitad de la calle, y eso es común en nuestras áreas abandonadas. Y aquí vemos que en la parte donde es semimontañoso, el municipio donde no es tan plano, cada vez que llueve se presentan inundaciones y aquí vemos una fuerte lluvia que trajo una riada de lodo y dejó el municipio completamente anegado. Pero también vemos por otro lado la riqueza. Esta es una foto de las miles de formas de describir que hay las plantas bananeras, donde además de desarrollarse la economía del departamento de Antioquia y de Colombia y de la misma ciudad de Apartadó y alrededores, Carepa, Chicudó, etcétera, también ha estado en el interior una pugnacidad política y una infiltración de los comunistas armados y desarmados para tener desde esas bananeras, desde esas empresas, todo un contexto de apoyo a sus actividades delincuenciales en la zona. Se ha dicho muchísimo, se ha escrito muchísimo sobre esta región, sobre los factores de violencia, pero aún la verdad falta de ser decantada desde el principio como es. La enorme responsabilidad del Partido Comunista, que fue la agrupación delictiva que llegó a esta rica y olvidada zona a promover el terrorismo comunista, no ha sido establecida en su dimensión y por eso se patina y se termina diciendo siempre que es la culpa del Estado colombiano, que claro que tiene mucha culpa en la falta de planeación estratégica y de organización. Pero si no se dice la verdad completa, que el comunismo con sus brazos armados es el que ha promovido la violencia, ideologizando y fanatizando y polarizando a las personas que allí viven, pues no se ha contado como es. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales del atroz crimen materializado en la masacre de 20 personas y otras 53 heridas en ataque terrorista con volqueta bomba perpetrado por la quinta cuadrilla de las FARC contra los habitantes del municipio de Apartadó el 27 de febrero de 1997? Pues mi coronel, con excepción del general Rojas Pinilla, que trató de ponerle orden a eso, inclusive ayer se celebraron los 70 años del pronunciamiento militar con el que el general Rojas Pinilla trató de ponerle orden a Colombia. Con excepción del gobierno de él, dijéramos que desde el año 42, que comenzaron las guerrillas comunistas a aparecer en Colombia, hasta el día de hoy, todos los mandatarios tienen responsabilidad política en el crecimiento de las guerrillas comunistas y la multiplicación de estos hechos. Y para el año de 1997, cuando ocurren estos sucesos, desde luego el señor Ernesto Samper Pizano, que no gobernaba por estarse defendiendo de las claras indicaciones que le hacían sus excompañeros de campaña presidencial, los medios de comunicación, sus adversarios políticos y la mismísima embajada de Estados Unidos al unísono decían que su campaña había sido financiada por el narcotráfico y que era un sujeto desvergonzado, un politiquero cínico y un descarado corrupto que estaba malgobernando a Colombia. Todo eso se decía en esa época. Y claro, las FARC aprovecharon esa debilidad gubernamental para cometer miles de actos terroristas en Colombia. Y ya específicamente en la región de Urabá estaban este par de delincuentes. Efraín Mata Guzmán, alias Noel Mata Guzmán, alias Efraín, o Cabo Batallón, eh, fundador de las FARC, compañero de tiro fijo, fue uno de los guerrilleros liberales que hizo tránsito hacia la guerrilla comunista y terminó de ser un campesino en
del sur del Tolima, de esa región, convertido en uno de los criminales con mayor prontuario delictivo que haya pasado por las filas del terrorismo comunista contra Colombia. Y el otro era el muy conocido Iván Márquez, Luciano Marín Arango, miembro activo del Partido Comunista, ex congresista de Colombia por la UP y una de las figuras más visibles de este grupo criminal en todos los shows que han hecho de negociación con los diferentes gobiernos colombianos desde Belisario Betancur hacia adelante, además de ser el responsable de muchísimos actos criminales en todo el territorio nacional y de ser uno de los principales narcotraficantes no de Colombia sino del mundo, al punto que después de haberse supuestamente desmovilizado en el desgobierno de Juan Manuel Santos, apareció muy pronto inmerso en una transacción de 10 toneladas de coca con otro terrorista que era muy de sus entrañas, Jesús Santrich, y posteriormente escondido en Venezuela, donde fue víctima de un atentado por los mismos terroristas por una mala repartición en negocios de coca y parece que quedó muy afectado. Sin embargo, el señor Danilo Rueda, comisionado de paz, dice que ya se reunió con él y que está en conversaciones para reiniciar diálogos de paz y nombrarlo de mediador. Todo esto está por verse. Lo cierto es que la dictadura de Nicolás Maduro, la narcodictadura venezolana, lo protege y allá han tratado de recuperarlo después del atentado que le hicieron los mismos bandidos por temas de narcotráfico. Entonces ellos son los responsables, tanto políticos como autores intelectuales de esta masacre. Ya los actores materiales fueron terroristas del común de la cuadrilla Quinta, entrenados en el manejo de explosivos, quienes cometieron el hecho. Adelante, mi coronel. Mi coronel, esta pregunta va a cargo de mi coronel González. ¿Podría explicarnos el complejo entorno social y político en que se encontraba la región de Urabá en 1997, luego de la desmovilización del EPL, la aparición de las mal llamadas de masacres que hubo en la región por parte de los actores armados contra lo más débil de sus adversarios, que eran pobladores civiles, afectos a uno u a otro bando? Pues trataré, mi coronel, de dar una imagen de lo que sucedía a finales de la década de 1990. Pero lógicamente todo esto es consecuencia de una larguísima historia de 500 años que provino desde el descubrimiento de América de los 1514, cuando comenzaron a llegar los primeros pobladores a esa región, y que desde allá ha sido violenta. Ya lo veremos más adelante. Pues para esta época ya se había comenzado a reducir la bonanza del contrabando, ya que fue por varios años fuente económica de esa región, proveniente de Panamá. Y se había desarrollado ya mucho la industria bananera, con gigantescos cultivos de banano muy modernos que iniciaron los alemanes, inclusive construyeron un ferrocarril para transportar el banano a sacarlo al Golfo y ahí embarcarlo por vía marítima al viejo continente. Y se estaba en su furor la guerra contra el narcotráfico, especialmente con la de Medellín. Estaba terminando ya también la guerra contra el narcotráfico después de la muerte de Pablo Escobar y la captura de los Rodríguez Orejuela y todo eso. Pero se había producido unos pocos años del 97 antes el tratado de paz, el acuerdo de paz del EPL con el gobierno nacional. Y como este grupo terrorista había tenido pactos, bueno, como siempre, pactos con las FARC y al mismo tiempo desacuerdos. En ocasiones combatían por el dominio poblacional y territorial
y la economía entre los dos, a ver quién extorsionaba más, obtenía más seguidores, más cuadrillas, más guerrilleros, más armas y cometía más delitos. Y otras veces cuando les interesaba, pues tenían acuerdos y especialmente para atacar a la fuerza pública que intentaba mediar en esas guerras intestinas entre ellos dos y al mismo tiempo para ellos hacer la guerra al cuerpo de paramilitares que se formó en ese sitio y combatía a esos dos grupos, al EPL y a las FARC. Entonces, EPL y FARC se unían para combatir al ejército, a las fuerzas militares de Colombia, porque luchaba contra ellos como grupos insurgentes y al mismo tiempo para combatir a los paramilitares que habían organizado los particulares para defenderse del terrorismo y la extorsión y el atropello de esos mismos grupos contra la población y los comerciantes y los bananeros. Entonces era una guerra múltiple entre unos contra todos y muy compleja, de acuerdos y desacuerdos. Pero en ese entorno, quien sufría era la población, porque era el principal objetivo de todos. Los paramilitares querían conquistar la economía, apoderarse de la economía de los particulares, de los civiles, de la población no combatiente, de los comerciantes, de los bananeros, como ya dijimos. Y estos, el EPL y las FARC, hacían lo mismo. Entonces la población civil estaba en medio de esas contiendas. Y de tal manera que vivía agobiada y aterrorizada. Y su economía, lógicamente, y su capacidad productiva no daba porque necesitaban pagar impuestos al gobierno, la vacuna a los paramilitares, la vacuna a los grupos insurgentes y también sobrevivir, necesitan dinero para sobrevivir como es normal, poder desarrollar progreso, educar a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, era una situación terrible para la población. En esa circunstancia también había otro actor, no de tipo armado, pero sí ideológico, moral y humanístico, que era la iglesia, o es la iglesia, quien intentaba también ayudar a la población, impedir esas masacres de los grupos terroristas, mediar entre todos en la forma en que fuera entre todos esos grupos y esas circunstancias. Pero lógicamente, pues en esa mediación tenía que acudir a la buena voluntad católica de todos los grupos, a su influencia religiosa, pero al mismo tiempo estos, cuando eran criticados, como lo hacía Monseñor Cancino, por ejemplo, que criticaba a unos y a otros y a todos en general, pues también se ganaba enemistades, como bien lo sabemos que lo que fue causante de la muerte del prelado. De tal manera que era una situación muy difícil, era prácticamente un infierno. Y no un infierno por el calor de las llamas del purgatorio, sino también hasta por la meteorología, por el ambiente, porque es un territorio caliente, ardiente, que es precisamente causante de mucha de la capacidad productiva agropecuaria de esa región. Este era más o menos el entorno político, social, de seguridad y de ideología y economía para esa época, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. ¿Cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos de la masacre de 20 personas y otras 53 heridas en ataque terrorista con volqueta bomba perpetrado por la quinta cuadrilla de las FARC contra los habitantes del municipio de Apartadó, Antioquia, el 27 de febrero de 1997? Bueno, mi coronel, para ilustrar esa respuesta, hemos puesto este par de fotos que vamos a ver. Así quedó ese día tanto el cuartel de policía frente a donde estalló el carro bomba, como las instalaciones aledañas y el drama de los pobladores, porque fue una volqueta cargada de explosivos, que esto es aterrador. Y el periódico El Tiempo colocó en primera página la nota y luego le agregó el titular: la muerte llegó en carro bomba a Urabá. Inicialmente habló de que fueron 100 kilos de dinamita, nos parece que fueron más porque era una volqueta.
cargada de escombros, de metralla y con mucha dinamita por dentro. Y hablaron de 53 heridos, 2 desaparecidos y 9 muertos inicialmente. Luego, cuando ya se hicieron los balances finales, se estableció que eran 20 los muertos, pero inicialmente el periódico El Tiempo informó de 9, como está aquí. Lo vemos en primera página, la foto de la policía protegiéndose de lo sucedido. El titular otra vez Urabá en guerra, y vemos aquí una infografía con una descripción de cómo ocurrieron los hechos. Decíamos, el barrio lo llaman El Pescador porque ahí está un hotel que se llama El Pescador, que es histórico de los pescadores de la zona, unos almacenes y al frente el cuartel de policía y cómo estalló el carro. Pero nos llama la atención que aquí al lado hay un titular que dice cruento ataque a Labranza Grande y describe que ahí en Labranza Grande, en el límite de Boyacá y Casanare, también ese día hubo otra acción terrorista de nivel. Y si estamos hablando del año 97, recordamos que es la época en que comenzaron a lanzar todas esas oleadas sincronizadas en distintas partes del país y que todo tenía una dirección desde el secretariado de las FARC, por lo cual son hechos en ambos casos contra la población civil, que cualquier lego en la materia lo podría demandar ante los tribunales internacionales como genocidios, pero apareció la JEP y entonces ahora todos estos bandidos terminaron de buenas personas y son honorables congresistas. Hablando ya de los antecedentes que usted pregunta, González lo acaba de mencionar, está la desmovilización del EPL a comienzos de los años 90 para convertirse en partido político Esperanza, Paz y Libertad. Pero eso no restó la cantidad de acciones terroristas de la cuadrilla quinta, la 34, la 59, corrijo, la 58, la 18, que se movía hasta allá en Urabá. Todas siguieron cometiendo actos terroristas, siguieron asesinando a personas que se han desmovilizado del EPL, y una pequeña fracción del EPL que no se desmovilizó también continuó cometiendo actos terroristas a órdenes de Francisco Caraballo. Pero ante la aparición de la Esperanza, Paz y Libertad, se incrementaron también los combates contra la fuerza pública por la necesidad de prestarle seguridad a esta gente. Entonces, esos dos delincuentes que vimos ahora, Iván Márquez y el Cucho Guzmán, encabezaron un plan que era ordenado desde el secretariado por Foy, Tiro Fijo, por Cano, por Timochenko, por la mujer de Tiro Fijo. Todos hacían parte de un plan urdido desde sus cuadrillas, desde sus guaridas, para exterminar a todos los miembros de Esperanza, Paz y Libertad, como lo veíamos aquí en otro episodio cuando analizamos la masacre en el barrio de La Chinita, donde las FARC también, en el mismo municipio de Apartado, asesinaron a sangre fría a 35 personas, porque algunos de esos eran miembros de la Esperanza, Paz y Libertad y otros eran simplemente sus familiares. Y lo peor, otros estaban invitados a un bazar, a un baile de amanecida de viernes para sábado y domingo, con el fin de recoger fondos para financiarle la educación a niños pobres en Apartado. Lo estaba haciendo una comunidad, una organización cívica. Ese plan de exterminio fue así como lo llamamos plan de exterminio. La orden era matarlos a todos. ¿Y por qué los mataban? El argumento que exteriorizaban de dientes para afuera era que los esperanzados, o sea, los de Esperanza, Paz y Libertad, que antes han sido terroristas del EPL, habían traicionado la causa revolucionaria. Pero el fondo era que como estaban haciendo política y tenían fuerza, y la gente les creía porque vio su interés de hacer parte de los procesos comunitarios, entonces lo estaban matando era porque le estaba quitando caudal electoral a la Unión Patriótica. Y a pesar de que ya lo han dicho los mismos terroristas desmovilizados de las FARC y terroristas desmovilizados del EPL, y campesinos de la zona que conocieron la realidad de los hechos, o que tuvieron hijos en la guerrilla, o que tuvieron alguna... Bueno, es que ya todo el mundo tiene algo que ver con la guerrilla porque le ha tocado por desgracia. Entonces, el recuento popular, histórico y real de lo que haya es que a los esperanzados los asesinaban era porque le quitaban espacio a la UP. Sin embargo, en el informe de la supuesta Comisión de Verdad,
eso se desvirtúa y se dice simplemente que fue una guerra, que hay que curarla, que las economías de la coca, y se sale por las ramas y no concreta que el Partido Comunista ordenó asesinar a los miembros de Esperanza, Paz y Libertad por medio de su brazo armado, las FARC, porque le estaba quitando espacio a la UP. El otro antecedente fuerte lo mencionamos ahora en el preludio, la masacre en el barrio La Chinita en 1994, de la cual nuestros oyentes pueden buscar toda la información en la página web de la Fundación, donde está el video con el análisis que hicimos en su momento y la reconstrucción de esos hechos. Estaba las FARC en desarrollo de lo ordenado, lo acordado en la octava conferencia que ha sido en 1993, que era la extensión del movimiento bolivariano clandestino, del Partido Comunista clandestino y de las milicias bolivarianas. Entonces, esas tres organizaciones que reemplazaron el trabajo abierto, semiabierto y clandestino que hacía la UP, fueron las encargadas de hacer la limpieza de todos los enemigos que tuvieran las FARC y el Partido Comunista en distintas regiones del país. Y aquí, como la UP todavía era fuerte, había tenido alcaldes, concejales y funcionarios públicos en la región, veían que ese crecimiento de los esperanzados, de Esperanza, Paz y Libertad, les iba quitando espacio. Entonces, en cumplimiento de lo ordenado en la octava conferencia, a las cuadrillas dispusieron el asesinato masivo y selectivo de personas en la región. Hicieron los dos asesinatos. Masivos porque cometieron este tipo de acciones criminales. Selectivos porque también buscaban a los líderes sociales que no estaban en su línea ideológica y los asesinaban de a uno y a dos. Era común que entre los sindicalistas hubiera gente que todavía trabajaba para el lado de los esperanzados porque han sido en su momento miembros de las milicias obreras del EPL o miembros del apoyo al EPL. Entonces los bajaban de los buses. Eso pasaba cada rato. Las FARC salían, montaban retenes, y de esos buses que transportaban a los obreros de las fincas los bajaban y los asesinaban de manera selectiva, y hubo varias masacres colectivas. Y eso tampoco lo cuenta el señor de Rux en su informe, ni el cura Giraldo, que es otro experto en defender a las FARC en Urabá, pero nunca contar la verdad de lo que hicieron y han hecho estos bandidos allá. Además, estábamos en el desprestigio del desgobierno de Ernesto Samper, que fue una verdadera vergüenza para Colombia, porque no acertó en ninguno de los campos. Colombia sobrevivió a pesar de Ernesto Samper, gracias a la industria privada, a la empresa privada y a la labor de los soldados que se sacrificaron en todo el territorio nacional para evitar que el comunismo se tomara el poder. Y al mismo tiempo estábamos en medio de una primavera del narcotráfico. Los carteles de Cali, Medellín, el norte del Valle, la costa, el del Huila, el del Caquetá, el de Bogotá, el de Bucaramanga, aparecieron un montón de carteles que desde esa época lo que han hecho es robustecerse, no han desaparecido, y tienen su primavera en el gobierno de Samper, que además les debía cuentas por la financiación de la campaña y porque las ramificaciones en el exterior del narcotráfico, y además empoderado por las FARC, estaba creciendo. Y desde luego siempre lo resaltamos aquí, las FARC y los demás grupos terroristas no dejaban de hablar de la necesidad del cese al fuego y la paz. Y la paz, estaban asesinando gente en Urabá en este caso, y en otras partes del país. Fue por la misma época que hicieron los ataques demoledores en Las Delicias, La Carpa, ahí mismo en Urabá, en Pavarandochi, Borodó, Partadó, en San Juanito Meta, la destrucción de una compañía de contraguerrillas que le hicieron al general Mora, que era el comandante de la Quinta División. En el Caquetá cometieron varios actos. Entonces estaban en todo eso, pero hablaban de cese al fuego y paz. Siempre la paz, siempre el cese al fuego. Y era la época en que iniciaron a refinar la acción con los famosos llamados pisasuaves. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo describió 21 años después el diario El Tiempo la masacre de 20 personas y otras 53 heridas en el ataque terrorista con la volqueta bomba perpetrado por una de las cuadrillas de las FARC contra los trabajadores y contra los habitantes del municipio de Apartadó?
y el 27 de febrero del 97, mediante una crónica que tituló El estallido de la volqueta bomba, un horror que sacude a Urabá. Pues mi coronel, por suerte para la verdad de la historia, pero por desgracia para los habitantes de allá, fueron 73 víctimas. Y decimos la suerte de la verdad de la historia es que en internet se consiguen videos, fotos, escritos y testimonios de las víctimas. Y aquí para ilustrar un poco, porque es muy repetitivo lo que dice, hemos tomado que el 27 de febrero de 2021, hace 2 años ya largos, 2 años, 3 meses, el periódico El Tiempo envió a Urabá a unos periodistas a hacer un cubrimiento especial, una reconstrucción de los hechos. Y entonces ellos fueron allá y hablaron con los habitantes, miraron los archivos de la alcaldía, los archivos de la policía, e hicieron una reconstrucción muy interesante porque es un relato del drama humano que se vivió en ese momento. Y es que es aterrador, porque lo que ellos describen o que le contaron los moradores de lo que ocurrió en el momento es que los cadáveres fueron apilados, desmembrados en la morgue del hospital de Apartadó. Esto es dantesco, esto parece como hechos de la Segunda Guerra Mundial perpetrados por los nazis, fuerzas de esas irregulares que hubo y que hay en todas las guerras y que cometen unas barbaridades como las que ha cometido Rusia en Ucrania, en la localidad de Bucha o en Mariupol, en Gerson. Igual es la descripción que hacen los habitantes de Apartadó a los periodistas del Tiempo. Y dice que ese mismo día los médicos o los funcionarios del hospital estaban aterrados de la cantidad de personas que llegaban sin vida, otros mutilados, otros heridos, en unos cuadros dantescos de descomposición humana, que ha sido producto de la explosión de la volqueta con 100 kilos de dinamita. Nos parece que eran más, porque el daño que causó fue de 2 cuadras a la redonda, y que ese vehículo fue colocado intencionalmente frente al Hotel Pescador, donde estaban alojadas todos los turistas y las personas que viven en la zona, pero que viajan por las razones de trabajo, por otras circunstancias al poblado y se movían en su dinámica económica y social. Que finalmente fueron 20 heridos y 53, 20 muertos y 53 heridos, que el dueño de la volqueta era un señor comerciante que vivía de eso y tenía el contrato con la alcaldía municipal de recoger los desechos, las basuras, ir a vertirlas a un relleno sanitario, porque no había en ese momento, pues seguramente la infraestructura sanitaria del municipio, ni tenían el vehículo de las basuras. En todo caso, que el señor llegó muy temprano al sitio a descargar la basura, y cuando estaba haciendo eso, los bandidos lo secuestraron, le ordenaron que se bajara de la volqueta, y él presenció cómo fueron subiendo la carga de explosivos, que eran 2 bultos y un tubo de PVC, según dice el que vio, y luego que lo taparon con escombros del mismo basurero y devolvieron la volqueta hacia el lugar, hacia el poblado. Y pues la gente la vio llegar, que les llamó la atención, que pues es un pueblo pequeño y es un infierno grande, como se dice en teoría, que en ese momento no viniera conduciendo el señor Alberto Vélez, que era pues muy conocido en el pueblo, porque él pasaba por las casas recogiendo la basura y todos ya sabían que llegó don Alberto y salían a entregarle las bolsas de basura o a vertir las canecas sobre el platón del vehículo. Y la gente relata, pues todos los que estaban vivos a esa hora, ya es un pueblo activo, la temperatura saca a la gente temprano en las casas y cada uno va contando lo que vivió. En este reencuentro, pues estaba una señora Gloria Hidalgo que, entrando a la oficina del capitán, y él le iba a entregar un documento.
algún documento de trámite administrativo ahí entre la policía y la funcionaria de la alcaldía, la señora Gloria Hidalgo, cuando sintió la explosión, ella perdió el conocimiento y quedó allí perdida, y hasta cuando la rescataron de los escombros, entendió lo que había pasado. Otros habitantes lo describen que fue tan fuerte la explosión que les parecía que había ocurrido un fuerte temblor, que sentían como si el mundo se les hubiera venido encima. Y luego pues todo ese horror de salir a la calle y ver destruidas las casas, ese olor a sangre, ese olor a carne quemada, esas imágenes de todas las personas descompuestas, brazos, piernas, masas encefálicas regadas por el sitio. O sea, esto es una cosa que no tiene ni perdón de Dios ni explicación, y estos bandidos tranquilamente pasan al olvido, porque el señor Juan Manuel Santos, ansioso de un premio Nobel de Paz, dijo con sus delegados de la calle Aymora que esa era la paz posible, lo máximo posible que se podía hacer. Lo cierto es que son muchas personas, son familias de 73 víctimas y otros que perdieron lógicamente sus casas y sus propiedades y que vivieron esa zozobra. Eso no se olvida y se guardará en el ADN de generación por generación, siempre recordando que los terroristas del Partido Comunista asesinaron la vida en primavera esa mañana del 27 de febrero de 1997 en Apartado, y seguramente la desfiguración que hace la historia, como es la transmisión oral, dentro del imaginario popular se aumentarán las cifras, eso puede ocurrir, pero las que son oficiales son estas: 20 muertos, 53 heridos, 2 manzanas destruidas y una cicatriz inmensa que no se puede curar en el ADN de la historia de este martirizado municipio, que además tiene en su zona rural unos paisajes supremamente bellos y supremamente fértiles. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo describió 17 años después la masacre de 20 personas y otras 53 heridas en ataque terrorista con volqueta bomba perpetrado por la quinta cuadrilla de las FARC contra los habitantes del municipio de Apartado, Antioquia, el 27 de febrero de 1997, mediante una crónica titulada Las víctimas olvidadas de la volqueta bomba en Apartado? Pues así como decíamos que el periódico El Tiempo lo hizo 21 años después, la revista Semana lo había hecho 17 años después. O sea, El Tiempo lo hizo en el año 24 años después, lo hizo El Tiempo en el año 2021. Y la revista Semana lo hizo 17 años después, es decir, en el año 2014. Las crónicas son muy parecidas las dos. Claro, tienen datos diferentes, tienen testimonios contados por diferentes personas. Lo cierto es que en síntesis allí, además de ilustrarlo con fotografías, reconstruir lo que sucedió, volver a contar la historia del señor Alberto Vélez, que era un personaje de esos conocidos en los municipios, de esas personas que al llegar a un pueblo se le pregunta por X o Y ciudadano y dan todos los pormenores porque es muy público. Son de esos líderes naturales que hay en los pueblos, que no siempre manejan la política ni la parte social, sino que por su actividad, por su trabajo, por su forma de ser, todo el mundo los conoce, conoce la familia, le sabe su historia, le conocen lo bueno, lo malo y lo feo. Ese era Alberto Vélez allá. Entonces también entrevistan a otro, Jairo Hincapié, de que hace parte de un grupo de 40 víctimas que llevan mucho tiempo tratando de que el Estado les responda por este hecho, pero además de que las FARC respondan por ese hecho. Y esta revista lo destaca, que ya se han desmovilizado todos esos terroristas que aparecieron en el Caguán dándose publicidad, que luego comenzaron con su partido político, pero como diría William Vinascoche, de aquello nada, de aquello nada. Y cuentan también un relato de Esperanza, Paz y Libertad que se asocia con esto, con este hecho, y el señor Agudelo, el desmovilizado de Esperanza, Paz y Libertad, de quien hablamos la vez pasada cuando tocamos el tema de la masacre de la Chinita, vuelve y cuenta que él con su equipo de trabajo documentó 17 masacres de las FARC
contra personas de apartado, de solo apartado, óiganlo bien, no del resto de Urabá, sino en solo apartado contra los militantes de Esperanza, Paz y Libertad, las FARC cometieron 17 masacres documentadas y 732 asesinatos de personas entre desmovilizados, seguidores políticos y miembros de la organización política que llamó Esperanza, Paz y Libertad. Entonces, si esto está documentado, si esto lo cuenta un terrorista desmovilizado del EPL, que fue víctima de los terroristas de las FARC, y si las FARC supuestamente cuentan la verdad de todo lo que les pasa, ¿por qué el señor de Rux, en su informe de la supuesta verdad, no lo enfoca por ahí, sino habla de los enfrentamientos entre actores armados y mete hasta el Estado ahí, entre los actores armados, y le da la vuelta al asunto, y no dice que fueron las FARC en cumplimiento de la octava conferencia, de las directrices de la octava conferencia, y de lo que dice el Partido Comunista de la combinación de las formas de lucha? Ahí hay una manipulación que no tiene explicación ni histórica ni moral. Y pues el informe sigue, lo recomendamos, como dice ahí, a todas las personas leerlo completo, porque ya son detalles de la vida, de lo que sucedieron, de lo que les sucedió a esas personas, el drama que tuvieron con los que llevaron a Medellín, con los que quedaron muy mal heridos, mutilados, que algunos ya murieron. Es un recuento dantesco como para escribir un libro de horror de lo que vivió ese día Apartado, dentro de los múltiples capítulos de horror que ha vivido esa ciudad por culpa de las FARC y de los demás grupos narcoterroristas. Adelante, mi coronel. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista de las FARC en sucesos tan atroces, tales como el reclutamiento de menores por parte de las FARC, el M-19, el EPL y el ELN, y en este caso específico por las víctimas olvidadas de la volqueta bomba en el municipio de Apartado en el año 97? Al término formal de cada episodio de reconstrucción documentada de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realizan diariamente nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca de la masacre de 20 personas y otras 53 heridas en ataque terrorista con volqueta bomba perpetrado por la quinta cuadrilla de las FARC contra los habitantes del municipio de Apartado, Antioquia,
el 27 de febrero de 1997. Bueno, mi coronel, aquí pues queremos resaltar hoy que es el programa número 350 de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, varios aspectos. Número uno es que Colombia esté en mora de que la sociedad civil se organice, y esa es la falta que hace un partido político serio, denuncie internacionalmente a estos bandidos de las FARC, porque todos estos atentados fueron contra la población civil. Y como son sistemáticos, constituyen un genocidio. Y es por ahí que se les debe investigar, y ese espurio tribunal de la JEP debe ser desconocido por la justicia internacional. Eso no es que el cuento de que la ONU los legitimó guardando en un archivo allá, que fue un pacto internacional, porque ni las FARC son un Estado, ni tiene característica internacional, y hay una aberración jurídica. Entonces, esto es un hecho que es contra la población civil. En segunda medida, es que hay que establecer la responsabilidad política de los dirigentes de turno, y eso debe quedar escrito en la historia, y así debe ser enseñado en los colegios y en las escuelas. Los dirigentes políticos, sobre todo por una enfermedad tenaz que es la corrupción, que se roban los dineros, que los desvían para sus intereses personales o para otros menesteres, causan que no lleguen a su destino y que las guerrillas encuentren ese caldo de cultivo para utilizarlo como argumento de reclutamiento de menores y de personas vinculadas a la violencia. En tercera medida es que el Partido Comunista tiene que responder, porque de ahí han salido todos los cabecillas de la Juventud Comunista y del partido. Y además está aprobada la ligazón entre uno y otro, que después del 91 tienen la disculpa que dejaron de ser correspondientes o codependientes. Eso está por verse, porque seguimos viendo que después de esa época muchísimas personas que han llegado a tener cargos de dirección o actividad visible dentro de la acción comunista urbana finalmente terminan en la guerrilla. Entonces esa ligazón sigue, y es una responsabilidad que no se ha aclarado y que intencionalmente se ha olvidado en todos los procesos de paz y en todas las reconstrucciones que se intentan hacer de la memoria histórica. El Partido Comunista siempre sale impávido, mira para otro lado. Ellos son víctimas, han sido perseguidos, fue que los campesinos que eran comunistas los persiguieron, es que ellos no son amigos de la guerrilla, pero lo cierto es que todos los cabecillas de la guerrilla son del Partido Comunista y fueron formados allá. Entonces, ¿quién explica eso? Y es más, en su doctrina dicen, somos Partido Comunista, somos organización comunista. Entonces, ese doble juego hay que aclararlo y tienen que responder por lo que hicieron. Y en tercera medida es que si los gobiernos siguen sin hacer planes concretos de desarrollo con objetivos a largo plazo y trabajándole de manera organizada al desarrollo integral y armónico del país, en una sinergia con la empresa privada, las Fuerzas Armadas, con las organizaciones sociales, y en una educación orientada a la cultura de la respuesta a los problemas de manera civilizada, este fenómeno seguirá igual, porque el comunismo encontrará siempre la forma de instigar a la violencia. Y finalmente, la responsabilidad de la academia en el análisis y de los medios de comunicación en el resumen de los hechos. Adelante, mi coronel González. Nuestro comentario para el día de hoy, coronel. La región de Urabá tiene una larga historia de 500 años porque fue uno de los primeros lugares donde se inició el descubrimiento de América. Fue la principal vía de penetración al continente americano, ya que el Golfo de Urabá ingresa profundamente en el cabezote de Sudamérica, además de ser un área extremadamente rica por su exuberante fertilidad de los suelos en materia orgánica debido a una selva milenaria. Tierra plana que es tractorable con facilidad de vías, puertos marítimos para una gigantesca agroindustria. Y el clima, la abundante pluviosidad y la alta humedad atmosférica que la hacen ideal para una gran diversidad de productos agropecuarios y ganaderos por su feracidad. Pero esta región
ha sido descuidada por parte del gobierno central colombiano y su desarrollo ha sido que casi por la fuerza de autoridades que surgen naturalmente, sin ningún concierto ni dirección, donde solo actúa la ley de los más fuertes, quienes se disputan la riqueza y el dominio de sus pobladores. Un ambiente de violencia, en gran parte estimulado para acabar de agravar la situación por los pregoneros y adoctrinadores del Partido Comunista, quienes aprovecharon la anarquía social y la falta de autoridad para crear reactivos sindicatos obreros de la industria bananera. Lógicamente, para enfrentar a trabajadores contra patronos bajo las enervantes ideas marxistas. Y de esa forma, crear mucho más caos y terror. Motivo por el cual ha habido una gran proliferación de grupos armados que actúan en forma terrorista, imponiendo la favorabilidad en el dominio y el control de sus pobladores, cada uno por su cuenta y de su propio lado. Población que ha vivido durante muchos años bajo la esclavitud y el atropecho de esos grupos que pretenden ejercer autoridad con la fuerza de las armas, la amenaza y la agresión. Ante la falta de una verdadera autoridad que dirija y encauce las fuerzas sociales hacia el progreso, el desarrollo y la tranquilidad pública. Por este motivo, ha existido una permanente guerra irregular, tanto entre estos grupos armados disputándose el poder, como contra el débil gobierno nacional, que en forma insuficiente trata de contener la violencia generalizada durante muchos años. Esta es la explicación del por qué se han presentado actos de violencia tan despiadados como la de colocar una poderosa carga explosiva tan pesada que requirió el empleo de una volqueta, que por ello arrasó con la vida de muchas personas, además de un medio centenar de heridos, y la destrucción de muchas casas y construcciones de todo tipo, en gran parte del casco urbano. Pero esta violencia tan descomunal ha sido casi que ignorada, porque en el contexto nacional se considera que eso no es trascendente debido a que se trata de un pueblo alejado, y en la periferia nacional, que es de poca importancia para el gobierno y el resto de la nación en su ejercicio de autoridad central. Y que mientras los gobernantes puedan estar tranquilos en las grandes ciudades, eso no les es de mucha trascendencia. Además que en el pensamiento colectivo nacional se ha adoptado la idea de que estos hechos cotidianos que hacen parte simplemente de lo que sucede en muchos otros lugares y que por eso no requieren de mucha atención, porque nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia diaria. Y mientras no exista el ejercicio de una autoridad firme, decidida y categórica en defender a la ley y el orden y al pueblo colombiano, será casi que imposible alcanzar la paz. Hasta tal punto que incluso son parte de lo mucho que no se ha contado con la plena claridad y sinceridad que merece el supuesto informe de la verdad, el mismo que se le encargó al jesuita Francisco de Rux. Verdad que es indispensable para aclimatar la paz en la que hemos vivido, puesto que es parte fundamental de la justicia que hace falta y que tanta falta ha hecho en Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Muy precisos resumen y sobre todo apuntando dónde es que está el foco de la desorientación que se le da a la población por falta de información concreta y de claridad histórica. Adelante, mi coronel Alarcón. Pues mi coronel, en el día de hoy tenemos algunos saludos en Facebook de Aide del Socorro, de mi general Vázquez y en especial de mi capitán Said Mohammad Rubí, quien manifiesta muchas felicitaciones por este nuevo indicador 350 de la memoria histórica. Mi comentario para hoy es el siguiente. Barbarie y engaño. A pesar de conversaciones, acuerdos mal casados, por más de 60 años en nuestro territorio nacional, siempre sobre zonas ricas y prósperas, la barbarie continúa. El poco o nulo respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hoy nos hace testigos de oídas en las noticias diarias con asesinatos y anuncios que, a pesar de lo pactado,
seguirán con su camino criminal y extorsionando, secuestrando y cobrando tributos de una población de por sí saturada de impuestos del mismo corte izquierdista del actual gobierno de Gustavo Petro. Todo esto manifestado en forma abierta, sintiéndose sin lugar a dudas como los dueños, amos y señores del país y la tierrita. Pero la habilidad más viciente es el hecho de las maniobras que han desarrollado durante estos 60 años, donde resultan hablando o diciendo cosas absurdas o que a modo de cortina de humo cubren la realidad de los hechos, alcanzando a mostrar también desacuerdos entre las partes, como el reciente caso de lo charlado o pactado en Cuba, pero de todas maneras utilizando el engaño como herramienta de desinformación para, especialmente algunos despistados que no están pendientes de lo que sucede y pueda llegar a suceder en nuestro terruño, porque ya sabemos que el castigo es nombrarlos en cargos públicos como los del Congreso, donde aparecen como los moralistas e inocentes palomas que exigen el respeto que jamás tuvieron ni tienen en esta influencia del comunismo, no solo por su brazo político, sino también con sus varios brazos armados. Por esto, somos reiterativos en el hecho de conocer la historia de nuestro país y o región, para que no comamos cuento, sino que realicemos análisis propios de los casos que formulamos diariamente en el programa de la memoria histórica, disponibles hasta hoy en 350 emisiones inmersas de videos, testimonios, fotos, artículos escritos, que también, además de encontrarlos en nuestra página web, son recomendados para todos, especialmente para las juventudes que por su edad no conocieron ni vivieron hechos rellenos de sistemática violencia y genocida terrorismo comunista. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Usted siempre puntualiza la necesidad de construir la historia y de desenmascarar a quienes han sido los verdugos, y hoy lo hace con lujo de detalles. Le damos entonces la palabra a mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Buenos días, compañeros. Buenos días, historiador Patiño, Eduardo Patiño, y quienes nos escuchan. Objetivo Colombia. Mi reflexión en este episodio 350 es el siguiente. Mientras no se entienda la complejidad de las guerras revolucionarias contemporáneas, pues es difícil descubrir el sentido profundo de ellas y en consecuencia tener una idea clara de su accionar. Por eso es menester ir a las fuentes del pensamiento político militar de quienes las han generado y conducido. Es por eso que acostumbro irme a la historia, pues, de las ideologías, al menos las más recientes. Recordemos, por ejemplo, ayer que hablábamos de la línea dura de los bolcheviques con Lenin a la cabeza, quien propugnaba el aceleramiento de la revolución por cualquier medio para llegar a la toma del poder. Recordemos también que muchas frases ponían estos jefes revolucionarios y ahora ponen también
en boca de sus seguidores para hacer lícito todo medio que sirva al partido de la revolución. Compromiso, deshonor, asesinatos, todo es bueno. La peor demagogia puede ser hábil para arrastrar a las masas en el asalto revolucionario. Ya lo habíamos dicho. Esa es nuestra ética, decía Trotsky. Y ahora que se habla en este episodio de las bombas, del terror, del asesinato, decía Trotsky en ese tiempo: veo con horror que hace medio año se habla de bombas y hasta ahora no se ha fabricado ni una. Eso era un error, no colocar bombas. Lo de la bomba explosiva de apartado y otras es el cumplimiento de una doctrina. Es su ética, su moral, su obligación. Y así lo demostraban y ahora, hoy, lo están demostrando. La cita anterior tiene por objeto llegar a un planteamiento, como decía mi coronel Villamarín, que verdaderamente nos cuestione frente a la situación que estamos padeciendo, la que nos ha llevado a lamentables condiciones que han transformado y siguen transformando nuestra sociedad en un inconsciente colectivo de megalomanía de los victimarios y paranoia de las víctimas. Se ha creado una hidra en Colombia y digamos que en Sudamérica, cuyos ataques nos ha puesto en desbandada y enceguecido nuestra razón hasta perder el curso de la realidad. Somos especialistas en presentar informes de toda índole que no reflejan la realidad de lo que ocurre, pero que la comunidad internacional no conoce, y sin conocer la realidad se atreven a avalar los informes, mientras Colombia se desangra. Muchas gracias, es mi reflexión y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Usted siempre toca el tema de la ideología y de dónde viene el origen, la raigambre, la raíz de estos contextos de violencia inspirados en una teoría demoníaca de destrucción de la especie humana y de mecanización del pensamiento alrededor de unos intereses políticos, de una nomenclatura, de un grupo muy pequeño. Y de igual manera insiste usted siempre en la necesidad de que se cuenten las cosas como son, se profundice y se actúe para corregir y no se nos quedemos en el simple diagnóstico. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Queremos recordarle a nuestros oyentes que hoy estamos celebrando los 350 episodios, que seguiremos reconstruyendo esta verdad, que es vergonzoso que tengamos 350 emisiones ya de episodios históricos reales en los cuales ha rodado mucha sangre de ciudadanos colombianos por la obcecación y la mentalidad violenta de los comunistas. Pero es una realidad que no se puede ocultar, porque para decantar la verdad y para decantar el proceso histórico de corrección hay que contar los hechos como ocurrieron y argumentarlos de la mejor manera posible, y eso es lo que intentamos todos los días en nuestra fundación. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para todos y gracias. Gracias, coronel.